Te doy la bienvenida, habitante de las sombras. Aquí no hay luz, solo susurros, rituales prohibidos y relatos que no deberían contarse. Suscríbete y déjame un comentario. ¿Desde qué rincón del mundo me estás escuchando? Apaga la luz y prepárate, porque la oscuridad ya comenzó a hablar. La primera vez que escuché hablar del migajero fue en un pueblo olvidado de Veracruz, donde mi tía abuela había pasado casi toda su vida. Siempre que llegaba de visita, me repetía que no dejara restos de pan sobre la mesa, ni mucho menos en el suelo, porque esos trozos pequeños, que para cualquiera serían simples sobras, podían ser usados en rituales oscuros. Yo nunca le di importancia. Lo veía como una superstición más de las tantas que llenaban las cocinas de la gente mayor. Pero ahora, mientras escribo esto con las manos temblando y las noches sin sueño que me atormentan, entiendo que aquello que parecía un mito era en realidad una advertencia. Todo comenzó una tarde de domingo, en la vieja casa que heredé de mis padres. Estaba solo, preparando un café y un par de bolillos con mantequilla. No me di cuenta cuando una parte de la miga cayó al suelo, ni cuando otra quedó pegada al plato que dejé en la mesa sin lavar. Esa noche soñé con una figura encorvada que recogía esos restos, murmurando palabras que no entendía. Me desperté empapado en sudor, con la sensación de que alguien había estado parado junto a mi cama. Los días siguientes, la casa empezó a cambiar. El olor a humedad se hizo insoportable, incluso después de limpiar y abrir las ventanas. Los espejos amanecían empañados, y al limpiarlos quedaban marcas de dedos largos, huesudos, como si alguien los hubiera tocado desde dentro. En las madrugadas escuchaba ruidos en la cocina, como si alguien masticara despacio, con la boca llena de pan viejo. Al principio pensé en ratas, pero lo que vi me quitó toda explicación lógica. Una madrugada, llevado por el coraje y el miedo, bajé con un cuchillo en la mano. El comedor estaba en penumbras, pero alcanzaba a distinguir una silueta pequeña, agachada junto a la mesa. Cuando di un paso, la figura levantó la cabeza. Tenía la cara cubierta por un rebozo oscuro, pero su boca se movía como masticando. En la penumbra brillaban migas que caían de sus labios. Me quedé paralizado. El aire se volvió pesado y helado, y de pronto la figura desapareció, dejando en el suelo un rastro de migas húmedas y malolientes. Después de esa noche, comenzaron las marcas en mi cuerpo. Al despertar tenía moretones en las piernas y brazos, como si alguien me hubiera sujetado con fuerza. Mis uñas se llenaban de tierra, aunque no hubiera salido al patio. Una madrugada desperté con la garganta seca y un sabor amargo. Tenía dentro de mi boca un pedazo de pan duro, empapado en saliva que no era mía. Lo escupí horrorizado, y en ese instante escuché una risa, ahogada, provenir de la cocina. Decidí pedir ayuda. Fui a buscar a doña Mercedes, una curandera reconocida en el pueblo, que siempre hablaba del migajero, como si fuera un viejo conocido. Cuando le conté lo que me pasaba, me miró con seriedad y me dijo que había descuidado algo sagrado. El pan es alimento de vida, pero en las manos equivocadas se convierte en llave del mal. Me explicó que alguien, quizá por envidia o resentimiento, había recogido las migas que yo dejaba y las había usado en un ritual de brujería para atarme. Regresé a casa con un ramo de ruda, velas benditas y un pequeño costal de sal que Mercedes me dio. Me dijo que debía trazar un círculo de sal en mi cuarto antes de dormir y rezar sin parar hasta que la vela se consumiera. Aquella noche lo hice, con el corazón palpitando, esperando que algo sucediera. A las 3 de la mañana, la vela parpadeó violentamente y el círculo de sal comenzó a moverse, como si algo lo empujara desde afuera. El aire se llenó de un hedor insoportable, mezcla de pan rancio y carne podrida. Vi sombras golpeando contra el círculo, manos huesudas intentando entrar. Entre ellas distinguí el rostro de una mujer mayor, con los dientes ennegrecidos y los labios cubiertos de migas húmedas. Murmuraba mi nombre, una y otra vez, como si me estuviera llamando. Yo apreté los ojos y seguí rezando, hasta que el silencio volvió a la habitación. Cuando abrí los ojos, el círculo de sal estaba interrumpido en un punto,
y dentro del cuarto había huellas pequeñas de pies descalzos, húmedas, que se dirigían hacia mi cama. Desde entonces, cada noche se vuelve más insoportable. El migajero no me deja en paz. Escucho cómo mastica al pie de mi cama, cómo respira fuerte en mi oído, cómo arrastra su cuerpo por el suelo dejando migas detrás, y aunque intente limpiarlas, cada día aparecen más. Esa mañana, cuando salí a la calle con los ojos rojos por no haber dormido, el cielo de Veracruz parecía un mantel húmedo extendido sobre las azoteas. La brisa traía olor a salitre mezclado con tortillas recién hechas, y por un segundo me permití pensar que el mundo seguía su curso lejos de mi condena. Al cerrar la puerta, las bisagras chirriaron como si se quejaran en lengua vieja. Del otro lado, adentro, me pareció escuchar el raspar de una uña en el piso de madera, dibujando una línea curva, paciente, como si alguien jugara a cortar en dos mi sombra. Caminé sin voltear, con el costal de sal de doña Mercedes apretado bajo el brazo y el rebozo que ella me había dado por si la cosa intentaba tocarme. La tela recuerda los rezos de mi madre, me dijo, y lo aprendido en los Tuxtlas, cúbrete con él si el aire se pone amargo. No sé en qué momento empecé a hablar solo, como si me contara a mí mismo los pasos que debía seguir para no quebrarme. Pasé por el mercado, donde un señor de bigote espeso vendía pan dulce con una bandeja enorme sobre la cabeza. El aroma me llegó de golpe, tibio, dulce. Sentí náusea y un dolorcito en la lengua, como si me la hubieran mordido en la noche. El panadero me ofreció una concha, y al verle la sonrisa, noté entre sus dientes una miga pegada oscura, no del color del azúcar sino del moho. Parpadeé. La miga ya no estaba. Se te ve cansado, muchacho, me dijo. No andes dejando migas por ahí, luego se te meten. Se rió, pero a mí se me heló la sangre. Le pagué por una pieza que no quise. La guardé en la bolsa y apreté el paso. La casa de doña Mercedes quedaba al final de una calle empedrada, hacia el monte. Parecía más un altar que una vivienda. Macetas de albahaca, ruda y sábila en el pasillo, listones atados en las rejas, y un portón de madera, con clavos viejos brillando como ojos. Me abrió sin preguntar quién era. Juraría que ya me estaba esperando. No traes la mirada de ayer, dijo, y me jaló hacia adentro. La cocina olía a maíz hervido y humo de copal. Sobre la mesa había un plato de barro con sal gruesa, una vela gorda clavada en el centro, y alrededor un círculo de lentejas. Te están comiendo por lo que botaste, continuó, y lo hacen con hambre vieja. Si no cuidamos lo que sobra, la sobra nos reclama. Le conté lo de la madrugada, el círculo de sal abierto, las huellas húmedas dentro de mi cuarto. Ella chasqueó la lengua. No estás peleando con un aparecido cualquiera. Hay mano de bruja. La que recogió tus migas conoce el nombre de lo que te visita, y quizá le pagó con algo más que pan. La escuché prepararlo todo. Molió sal con chile seco en un metate. Susurró oraciones que me rebotaban en el pecho como piedritas. Vas a volver a tu casa, dijo. Vas a limpiar cada esquina con esto, y a barrer hacia afuera, hacia la calle, sin dejar que la escoba se regrese. Pero antes, vamos a llamar a lo que te come, para que se muestre y se canse, para que le dé sed y se largue. Me sentó en un banquito, puso el plato con sal y lentejas frente a mí. Prendió la vela y se paró detrás, sus manos huesudas sobre mis hombros. El aire se enfrió de inmediato. Una mosca comenzó a chocar contra la ventana, insistente una y otra vez, hasta dejar una mancha negra. La llama de la vela se inclinó hacia la izquierda, como doblándose para escuchar algo. Doña Mercedes comenzó a cantar bajito, una tonada que olía a tierra mojada. Yo cerré los ojos, y entonces lo oí, masticar, no en la cocina, no en el patio, sino junto a mi oreja, el sonido de dientes y saliva moviéndose con pereza, triturando costras duras. Abrí los ojos de golpe. Frente a mí, en el plato de barro había migas. No las habíamos puesto. Eran húmedas, de un color tostado casi gris, y de entre ellas se asomaban pelitos finos, como de muñeca vieja. Ni las mires tanto, dijo Mercedes, sin dejar de cantar. Nomás déjalo que se antoje. Sentí entonces como algo, lo que fuera que había masticado, comenzó a respirar más fuerte. El plato vibró.
Las lentejas alrededor saltaron. Unas cuantas cayeron al suelo y rodaron hacia el hueco oscuro bajo la alacena. Yo quise incorporarme, pero las manos de la vieja me sostuvieron. Si te paras, susurró, te sigue hasta el pecho. Déjalo que enseñe la lengua. La vela crepitó. Del centro de las migas salió un hilo negro, como si el humo viajara al revés, chupado hacia abajo. En el hilo aparecieron puntitos pálidos, diminutos que al mirarlos de cerca parecían dientes. El hilo se estiró hacia mí, lento, tiritando, y sentí un viento rancio en la boca, un aliento que no era mío tratando de entrar. Me tapé los labios con el rebozo. Doña Mercedes apretó mi hombro con fuerza. «Ya te vi, vieja», dijo, pero su voz no fue la misma. Era más grave, como si hablara alguien detrás de ella. «¿Quién es?», quise preguntar, pero no me salió voz. El hilo negro titubeó y se plegó de nuevo sobre las migas con un chasquido húmedo. El masticar paró. Se hizo un silencio tan profundo que me dolieron los oídos. Luego, algo golpeteó desde debajo del piso, como si tocara a la puerta un puño sin piel. Mercedes escupió sobre la sal, de reojo sin que yo lo notara más que por el sonido. «Te vas a ir ahora mismo», me dijo. «No te detengas por nada, no compres pan, no hables con nadie que te ofrezca comida. Si alguien te llama por tu nombre completo desde detrás de una reja, no voltees, y al llegar a tu casa, me abres todas las ventanas. Hoy dormirá contigo el monte». Asentí aturdido. Me puso en el cuello un hilo rojo con una cruz de palma. «No es contra el demonio», aclaró, «es contra lo que recuerda el hambre». Me empujó hacia la salida. Antes de irme, se detuvo junto al marco y deslizó el dedo por la madera. Lo sacó cubierto de polvillo blanco. «Sal. Pusieron esto en tu puerta hace unos días», dijo. «Pero no es la mía, es de la tuya». Me hizo oler el dedo. No era sal de cocina, tenía un aroma leve, dulzón, a migajón de pan duro molido con algo agrio, migajada con ceniza, para que te sientas en casa lo que no vive contigo. Caminé de regreso con el estómago revuelto. El sol ya se había trepado en lo alto, y la calle brillaba. Pasé frente a una papelería donde una mujer con delantal azul barría la banqueta. Me dijo buenos días con una sonrisa sin dientes, y me preguntó si quería agua. Recordé las instrucciones: no aceptar comida ni bebida. Le agradecí con un gesto y seguí. Cuando crucé la esquina, escuché claramente que me llamó por mi nombre completo, con los 2 apellidos, como solo lo decía mi madre cuando estaba enojada. No volteé. Me ardió la nuca, me picó la espalda. Seguí caminando, contando los pasos. 1, 2, 3, 4, hasta perder su voz entre los ruidos del mediodía. Al llegar a mi casa abrí de golpe todas las ventanas. El aire entró pesado, trayendo polvo de la calle y el canto agudo de unos pájaros invisibles. Saqué la escoba y con el polvo de sal y chile que doña Mercedes me había dado, comencé a espolvorear esquina por esquina, barriendo hacia la puerta. En el primer cuarto, el que fue de mis padres, encontré bajo la cama un montón de migas que no podía explicar. No eran de pan recién comprado, sino de un pan que yo conocía por el olor. Telera de la panadería de la colonia, la de don Ignacio. Tenían semanas ahí, quizá meses, húmedas en el fondo, secas arriba. Entre las migas había cabellos cortos negros y un hilo de costura con nudo al centro. Quemé todo en una lata, y el humo salió con forma de espiral, pegándose al techo antes de disolverse. En mi cuarto, al levantar la colcha, vi otra cosa. Una bolsa de plástico de esas del supermercado, doblada muchas veces, amarrada con una liga. La abrí con los dedos temblorosos. Adentro había migas, sí, pero mezcladas con algo que al principio pensé que era tierra. Al acercarlo a la ventana, supe que no era tierra. Eran pequeñas uñas recortadas, curvas amarillentas. Sentí un vacío en el estómago. Yo mismo me había cortado las uñas hacía semanas, frente a la tele, y dejé los recortes en el vaso donde pongo los cepillos. El vaso estaba ahora vacío. Alguien había entrado a mi cuarto y a mi baño.
recogido las migas y mis uñas, y hecho con ellas un paquete. Cuando lo entendí me temblaron las rodillas. Barrí con rabia, hacia afuera, hasta la calle, con escoba y con el rebozo cubriéndome el rostro porque el olor a pan rancio empezó a regresar, ahora con un fondo metálico como sangre seca. Para la tarde, me propuse no dormir. Puse 2 velas en la mesa del comedor, una foto de mis padres frente a mí, y recé lo único que me sabía de memoria. A la hora en que las sombras se vuelven más largas, tocaron la puerta. 3 golpes, despacio, como pidiendo permiso. La voz que oí después no era la de un vecino. Era una voz anciana que me llamaba por un diminutivo que no escuchaba desde niño. Uno que me daba vergüenza. Yo me quedé quieto, sudando, recordando lo que me dijo Mercedes. No contesté. La voz insistió. «Mi hijito, ábreme tantito, te traje pan». Y entonces el olor llegó, fresco, perfecto, mantequilla, azúcar, harina tostándose. Era un aroma que cualquiera diría cielo, pero a mí me dolió en el centro del pecho. Cerré los ojos y me tapé los oídos con los puños. Los golpes se volvieron rasguños, como si alguien pasara las uñas por la madera, buscando la cerradura. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando el silencio volvió, noté que del otro lado de la rendija de la puerta, por el suelo, se había metido algo. Una fila de migas quietas, ordenadas, avanzando como hormigas invisibles. Me quedé hipnotizado viéndolas formar un pequeño círculo al pie de la mesa. En el centro del círculo, como si hubiera surgido del mismo piso, apareció una cosa que parecía lengua, pero no era carne, era miga apelmazada, húmeda, que se levantó milímetro a milímetro hasta quedar a la altura de mis rodillas. La vela crujió y la llamarada creció de golpe, como si una boca soplara desde abajo. Yo lancé la sal con chile sobre el círculo. La lengua de miga se arrugó, se partió en 2 y se deshizo en un borbotón de polvo agrio. El olor se volvió insoportable. Abrí la puerta de par en par y barrí hacia afuera con toda la fuerza de que fui capaz, como si estuviera arriando una plaga. La calle estaba vacía, pero en la banqueta de enfrente, sentada en el escalón de una casa pintada de azul, había una mujer vieja con un rebozo negro cubriéndole la cabeza. No la había visto antes. Sostenía en el regazo una canasta tapada, y sus pies descalzos colgaban, apenas rozando la tierra. No me miró. Parecía hablarle a un perro que no estaba ahí. Yo iba a gritarle algo, cualquier cosa, cuando vi que sobre el azul de la pared a su espalda había 2 sombras. La suya, inmóvil, y otra más pequeña, agachada, con la cabeza pegada al suelo como si oliera. Esa sombra pequeña movía la mandíbula, masticaba. El sonido me llegó tarde, como si viajara desde muy abajo, desde la tripa de la calle. Cerré la puerta otra vez, con las manos entumidas. Esa noche no dormí. Me cubrí con el rebozo de doña Mercedes. Me senté en el suelo, dentro de un círculo de sal nuevo, y esperé. A las 3:05, los platos en la alacena vibraron. A las 3:10, se apagó una vela sin razón, y la otra se alargó hacia el techo, echando sombras gigantes. A las 3:13, escuché a mi madre, no su voz como la recuerdo. No, escuché la manera exacta en que decía mi nombre cuando me pedía que me lavara las manos antes de comer. Era imposible, ella llevaba años muerta. Quise llorar, la voz sonrió, si es que una voz puede sonreír, y me dijo que abriera la boca, que probara un pedacito, no más tantito, que dejarlo en el plato era pecado. ¿Te acuerdas? Dijo, te decía siempre, no dejes migas que se hacen animales. Me apreté la lengua con los dientes para no hablar, me sangró. El sabor a hierro me mantuvo despierto, presente. Se enojó la voz y se volvió otra, áspera, vieja, arrastrada, con un cantito que reconocí de los rezos. Si no lo tragas, lo vas a respirar, dijo. Y entonces del techo comenzó a caer una fina lluvia de polvo blanco, que al tocar la lengua sabía a pan vencido, a humedad de pozo. Al amanecer, con el cuerpo entumido, salí casi gateando a la calle. Necesitaba ver a Mercedes. Caminé con la luz aún tímida, cuando los perros bostezan y los gallos se confunden, y toqué con desesperación en su puerta. No abrió. Insistí, llamándola. Tampoco. Me asomé por la ventana y vi la cocina en orden, los listones en su sitio,
pero algo faltaba. En el rebozo que colgaba tras la puerta, en el borde, vi una mordida chiquita, alineada, como de dientes de leche. Por dentro me corrió un frío que no se me quitó en todo el día. Volví a casa, temblando, pensando en dejarlo todo e irme a otro estado, a otro país. Pero recordé las palabras de Mercedes: si corres, te sigue por el estómago. Y supe que si huía, me lo llevaría conmigo, alimentándolo con mis miedos en hoteles y terminales, hasta que un día me encontraran con la boca llena de pan podrido en algún cuarto anónimo. Tenía que ir hacia lo que me estaba nombrando. Tenía que descubrir quién había recogido mis migas, quién me había atado con mis uñas, quién me odiaba lo suficiente como para escucharme masticar en la oscuridad. Esa tarde fui a la panadería de don Ignacio. Entré con la campanilla de la puerta sonando como un lamento. El mostrador estaba lleno de panes lustrosos, y detrás, en una mesa, una mujer joven hacía bolitas de masa con rapidez. Don Ignacio, de gorra blanca, me saludó como siempre, pero en su voz había una falla, una grieta. ¿Todo bien en tu casa, mijo?, preguntó. Le dije que buscaba. No sabía que si alguien había preguntado por mí, que si vendían harina para llevar. De pronto, sin que yo lo pidiera, puso en una bolsita unas piezas chicas, como de pan para las ofrendas, y me las ofreció. Para que no te falte, dijo. Van por la casa solitos, y si tú no les dejas se enojan. Mejor dales. Le devolví la bolsa como si quemara. Me miró fijo. Tú conoces a la que va a misa con el cabello blanco y trenzado, la que vende plantas en la esquina del mercado, agregó, como si no tuviera nada que ver. A veces compra migajón aquí. Dice que cura. Me dio un nombre. Efigenia. Yo asentí, aunque no me sonaba. La Efi, añadió, bajito, como para sí, y a veces la acompaña la sobrina de doña Mercedes. Sentí que el piso se movía. No quise escuchar más. Salí a trompicones, con el corazón retumbando en las sienes. Fui directo al mercado, entre los puestos de cilantro y jitomate, de queso fresco y antojitos. Pregunté por Efigenia. Dos señoras se santiguaron al oír el nombre. Un carnicero de manos enrojecidas dijo que sí, que la había visto esa mañana, y señaló hacia un pasillo donde el techo se abría y dejaba ver un pedazo de cielo color estaño. Me adentré y la vi. Una mujer de espalda encorvada, cabello blanco trenzado, rebozo verde oliva, junto a una mesa con macetas de ruda, albahaca y un montón de frascos con polvo blanco. Tenía los ojos pequeños, muy negros, brillantes, como si ahí se reflejara un fuego invisible. ¿Qué buscas, hijo?, dijo antes de que yo hablara. No vendo milagros, pero aliviano ciertas penas. No pude contenerme. Dejé de mandarlo a mi casa. Solté, en voz baja pero dura. No quiero nada de usted. Devuélvame mis noches. La vieja me miró con curiosidad, como quien observa un insecto nuevo. Tu casa se alimenta de lo que le dejas, respondió. ¿Para qué me culpas a mí? Tú tiras, yo junto. ¿Qué culpa tengo de que se acuerden de ti los de abajo? Sentí rabia. No supe si aventarle las macetas o salir corriendo. Estaba a punto de dar un paso cuando, del otro lado del puesto, surgió una figura que me cortó la respiración. Una muchacha de unos 20 años, pelo negro atado con listones, ojos claros, una marca en la mejilla como de cicatriz antigua. Me miró con una mezcla de lástima y triunfo. Tú eres el que vivía frente a la cantina, ¿verdad?, dijo. El que siempre tiraba el pan en la banqueta cuando volvía borracho. Me ardieron las orejas. La recordé vagamente. La había visto en la esquina, vendiendo flores un par de años atrás. Me había ofrecido un ramo. Y yo me burlé. Dije algo estúpido sobre sus manos sucias y el olor a tierra. No te acuerdas de mí, dijo. Y en su voz había una grieta de niña llorando detrás de la puerta. María Fernanda, susurré, como en trance, porque de pronto el nombre me reventó en la cabeza. No supe de dónde salió. Ella sonrió, triste. Fefi me cuida, explicó, señalando a la vieja, y yo le ayudo a juntar. Lo que tiran, lo que sobran, a veces lo que se olvidan. La vieja chilló una risa corta. No somos malas, dijo. Los malos son ustedes, los que mascullan y arrojan. ¿Quién les enseñó a despreciar el pan? Yo quería gritar, pero la vergüenza me amarró la lengua.
Díganme qué quieren. Logré decir. ¿Dinero? Perdón. ¿Qué quieren para que me dejen en paz? La vieja dejó de sonreír. Sus ojos se estrecharon hasta parecer 2 semillas. No es de querer, respondió. Es de pagar. Lo que no honras, se cobra. Pero como tienes apuro, escucha. Vuelve a tu casa. Reúne todas tus migas, todas. Las nuevas, las viejas, las que ya se hicieron bichos. Junta también lo que cortaste de ti. Uñas, cabellos, piel que dejaste en el cepillo. Llévalo todo, sin faltar nada, a la orilla del río, ahí donde el agua cambia de color al atardecer. Vas a llamar por tu nombre, pronunciando las sílabas que te pusieron al bautizarte. Lo vas a hacer 3 veces. Si viene el que mastica, le ofreces el bulto. Si no viene, te vas a ir comiendo una miga por cada año que has vivido, sin hacer mueca, aunque te sepa a nicho, y te prometo que para la última, ya no te acordarás de por qué te quejabas. María Fernanda me miró de frente. No corras, dijo. Se te cae la boca. Y en su mirada había pena, una pena honda, que me atravesó y me dejó sin aire. Me fui caminando con las piernas de algodón, con el eco de sus palabras clavándose en mi nuca. De regreso a casa, saqué cajas, bolsas, trapos, levanté alfombras, moví muebles, busqué en rendijas. Las migas estaban en todas partes. Bajo el colchón hechas una pasta con el polvo, en los cajones pegadas a mis camisetas, dentro del reloj despertador metidas como si tuvieran vida propia, en el router, en el marco de una foto, en el borde de la cortina del baño. No sé cuánto junté, pero el bulto creció hasta alcanzar el tamaño de un cráneo. Cada puñado que añadía despedía un olor distinto. Uno a levadura, otro a humedad, otro a moho dulce, otro a carne. Sentí náuseas y tuve que detenerme varias veces para no vomitar. Encontré más uñas, no solo mías, unas eran demasiado pequeñas, otras demasiado anchas, como si alguien hubiera despanzurrado un costal de recortes en mi sala. Cada una que hallaba la agregaba con repulsión, pero sin dudar. Sabía que si faltaba una, las reglas cambiarían contra mí. Antes de que cayera la tarde, me colgué el costal al hombro. Pesaba como si estuviera lleno de piedras mojadas. Caminé hacia el río, el que cruzamos de niños en las vacaciones, donde mi tío nos enseñó a pescar mojarritas con hilo. El camino estaba casi vacío. Los árboles a los lados parecían inclinarse para ver qué cargaba. Al llegar a la orilla, el agua corría con un color entre verde y café, arrastrando hojas y una que otra bolsa de plástico. Me paré en un claro donde la corriente hace remansos y deja ver su fondo. Me temblaban las manos. Respiré hondo y dije mi nombre, completo, claro. La palabra rebotó entre las piedras y volvió menos mía. Nada. Lo repetí. El viento cambió. Una garza lanzó un grito sin moverse. Lo repetí por tercera vez, y entonces el agua se arrugó como piel de vieja. Del remanso, no del centro sino de la orilla, emergió una sombra, pequeña, agachada. La reconocí sin verla del todo. El migajero no tiene forma única, es la suma de lo que se desperdicia. Una boca con demasiados dientes, hecha de mendrugos apelmazados, una lengua que es miga húmeda, ojos que son burbujas de aire atrapadas donde no debería haber aire, y unas manos chiquitas que no son manos sino puños de masa cruda con uñas de harina tostada. Se arrastró hacia mí sin levantar olas, apenas dejando un surco de espuma fina. El bulto en mi hombro se sacudió solo, como si adentro algo se acomodara para salir. Lo bajé con cuidado. El migajero torció la cabeza, olfateando sin nariz. Sus dientes de miga resonaron entre sí con un sonido cartilaginoso, como de gallina masticando maíz. Me sostuvo la mirada con sus burbujas opacas y supe que esperaba. Recordé las palabras de Efigenia. Si viene el que mastica, le ofreces el bulto. Pero también recordé los avisos de Mercedes. Lo que entregas sin bendecir, se vuelve deuda. Dudé un segundo. Ese segundo bastó para que algo detrás de mí respirara fuerte. No me giré. Cerré los ojos y sin saber rezos complicados, dije lo que mi abuela repetía al amasar: no me dejes con hambre, no me dejes con sed, que lo que sobre se reparta bien. Abrí los ojos.
El migajero sin prisa avanzó un palmo. Extendí el bulto hacia él, lo olió, si es que puede oler, y emitió un sonido que no era humano, ni animal ni nada que yo haya oído antes. Un ronroneo hueco de panera vacía. Se apropió del costal y empezó a comer. No masticaba como en mi casa. Aquí tragaba con ansia, no se daba tiempo de saborear. Sus manos, esas bolas de masa con uñas, se hundían en el costal y al sacarlas, traían puños de migas y uñas que se deshacían apenas rozaban su lengua. Yo no me moví, le vi crecer un poco, o tal vez fue el aire volviéndose más denso a su alrededor. Lo devoró todo menos un puñito que quedó pegado en la esquina de la tela. Eran mis uñas. Las reconocí por su curvatura, por una manchita de sangre seca que me hice al cortarlas mal. El migajero alzó el rostro. Sus ojos burbujas temblaron. No subió la mano. Esperó. Y entendí, si no lo daba completo regresaría. No lo pensé. Metí los dedos, despegué ese resto y lo dejé caer en su boca. En cuanto la última uña desapareció, el migajero inclinó la cabeza como saludando. Luego se desarmó. No se hundió ni nadó. Se deshizo. Se volvió harina en el agua. Volutas blancas que la corriente llevó río abajo. Y por un segundo el olor fue a pan recién sacado del horno. Lloré sin saber por qué, de alivio, de vergüenza, de miedo acumulado. Me senté en la orilla, hasta que el cielo se tiñó de naranja. Cuando me levanté, el costal estaba ligero como una servilleta. Volví a casa caminando despacio, mareado. Creí que esa noche por fin dormiría. Creí que el castigo había pasado. Al entrar, la casa me recibió con un silencio desconocido. No había olor a pan viejo. No había sombras bajo la mesa. Puse una vela por Mercedes y otra por mi madre. Tomé agua, fui al baño y me miré en el espejo. Parecía otro, con los ojos hundidos y la piel grisácea. Me lavé la cara, cerré la llave. Entonces en el espejo detrás de mí vi la cocina, y en la mesa, sentada con la espalda recta y las manos cruzadas, estaba María Fernanda. No la había escuchado entrar. Giré sobre mis talones. La mesa estaba vacía. Volví al espejo. Ahí seguía, inmóvil, los ojos metidos en mí. No sonreía, solo movió la boca, formando despacio una palabra que entendí por el dibujo de los labios. Faltas. El espejo se empañó, como si alguien hubiera soplado desde adentro. Con el índice, una mano invisible escribió sobre el vidrio: mi casa. En ese trazo reconocí la caligrafía torcida de mi infancia, la que usé en el pizarrón cuando la maestra nos enseñaba a juntar sílabas. Me doblé de miedo. Corrí a la cocina, tropezando con la silla, tirando la jarra. No había nadie. En la mesa, sin embargo, descansaba un plato de barro como el de Mercedes. Sobre él, apiladas en círculo, había teleras en miniatura, apenas más grandes que monedas, perfectas, con su greña marcada. A su lado, una nota escrita con lápiz de carpintero, para que no le falte. La letra era de Efigenia. Abajo, con otra mano más joven, se leía mi nombre completo, subrayado 2 veces. Apreté el rebozo contra el pecho, con ganas de gritar. Pero no grité. Algo en mí, una parte cansada que iba más allá del miedo, se enderezó. Me llevé el plato al patio, lo puse en el piso, y sin saber si hacía bien, lo rocié con la sal de chile que me quedaba. Las miniteleras se arrugaron, como si fuesen pellejos al sol. Las pisé con el talón. Sonó un crujido que me estremeció. Recogí los restos en otra bolsa y los tiré a la basura fuera de la casa. No al bote de la cocina, no lejos, como quien lanza un insulto al monte para que se pierda. Volví adentro y marqué el número de doña Mercedes. Nadie contestó. Llamé 3 veces más. A la cuarta respondió una voz que tardé en reconocer. Era la de su sobrina. La tía está mala, dijo seca, como si repitiera algo que le obligaron a decir. No puede recibir. Quise preguntar qué tenía, pero me colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, paladeando la palabra mala, como si pudiera masticarla para ver de qué estaba hecha. Me acosté con la ropa puesta, con el rebozo como una segunda piel, con una vela encendida en el piso. No tardé en escuchar, no masticar ni arrastrar.
sino otra cosa. Alguien ordenaba platos en la cocina con cuidado. Los acomodaba por tamaño y color, como mi madre hacía los domingos. El olor era imposible. El guiso que mi abuela preparaba el Día de Muertos, con pan para remojar. Un aroma que venía de las paredes como si la casa recordara. A cada recuerdo, una punzada, a cada punzada, un nombre susurrado por voces que conocía. Mi abuela, mi madre, mi yo de niño, la maestra en bata blanca que me regaló una dona por sacar 10. Y ahí, mezclada, la voz cascada de Efigenia. Faltas, repitió, como una condena sin fin. Cerré los ojos y me obligué a dormir, con la férrea voluntad del enfermo que no tiene más medicina que el sueño. Los párpados me pesaron como piedras. Y entonces, ya en ese territorio tibio donde una boya separa la vigilia de la caída, sentí algo que no venía de afuera, sino de adentro. Un crujido minúsculo entre mis dientes. Abrí los ojos sobresaltado y vi, sobre mi lengua, una miga recién nacida, húmeda, palpitando como corazón de colibrí. No sé cómo explicar la certeza que me atravesó. No era miga de pan comprado, era miga hecha con mi saliva y mi miedo, amasada por lo que se había quedado, por lo que no se fue con el río. La escupí de inmediato. Cayó al suelo y se quedó quieta como si esperara instrucción. A los segundos comenzó a arrastrarse hacia el ropero, dejando una línea brillante. La aplasté con el pulgar. Olió a pan caliente por un segundo y luego a podredumbre. Me senté en la cama, jadeando. En la esquina del cuarto, pegado al techo, algo se movió. No lo vi, lo sentí. Como cuando una araña grande deja sombra. El rebozo me protegía el cuello, pero el aire junto a mis pies se volvió de nuevo amargo. La vela, que había resistido toda la noche anterior, goteó cera como si llorara. Me incorporé. Sabía que quedarme era darle ventaja. No podía ir a Mercedes. No me quedaba sal. No me quedaba nada más que una idea absurda y tosuda: tocar la puerta de Efigenia antes del alba y exigirle el resto del trato. Si es que el trato existía, si es que algo se parece a un trato en el lenguaje del hambre. Me calcé a oscuras, tropezando con los cordones. Crucé la sala. Al pasar junto a la mesa, me detuve. Había de nuevo un plato. Otro. Este no tenía miniteleras. Tenía un pan grande, perfecto, con la greña abierta como una bocanada. En el centro, clavado como en una hostia profanada, estaba mi nombre escrito con alfileres de cabeza redonda. Uno por letra. Una línea de sangre finísima conectaba la I con la A. Un hilo rojo como el que me colgaba del cuello. Algo en mí lo rompió sin que yo diera la orden. Tiré el hilo con ira, y los alfileres chasquearon la cerámica. El pan soltó un suspiro. No sé cómo un pan puede suspirar, pero lo hizo. Y el suspiro vino cargado de un gemido que no reconoceré jamás en mi propia voz sin que se me ponga la piel de gallina. Abrí la puerta y salí corriendo a la noche, deshilachándose ya en gris. El aire de Veracruz me golpeó la cara. Húmedo, sucio, real. Caminé con rumbo al mercado, al pasillo donde las macetas de la vieja olían a ruda y a salvia cocida. Las sombras eran gruesas todavía, y los puestos dormían amarrados con lonas. Toqué en la puerta de lámina. Nadie contestó. Toqué más fuerte. A la tercera, oí pasos arrastrados. La lámina se abrió un poco, y un ojo me examinó sin apuro. «Viene con hambre», dijo la voz de Efigenia sin saludo. «La tuya, no la suya». «Cumplí», le dije. Fui al río. Se deshizo. «¿Por qué no termina?» La lámina se abrió más. La vieja me olió como se huele la fruta para saber si ya está. «Porque cambiaste la deuda», respondió serena. «Le diste a comer lo que le correspondía del mundo. Ahora te come a ti lo que no dice tu nombre. El miedo que amasas, lo que horneas cuando callas». «Dime qué hago», supliqué, con una grieta en la garganta que me dejó la voz hecha harina. «Me doy, me rompo, me voy, ¿qué?». La vieja caviló, jugando con las trenzas. «Hay dos caminos y los dos cuestan», dijo. «Uno, te haces pan de verdad, con tu propio nombre dentro, y te compartes hasta que no quede migaja sin dueño. Esa es la vía de los santos, de los que se sientan en las cocinas a dar la mitad de su comida, y se quedan con hambre,
pero llenos. No te veo para tanto, sonrió, sin crueldad, pero sin paz. 2. Encuentras a quien recogió la primera miga, quien nombró tu desperdicio. La persona no es quien crees. La tía Mercedes te cerró la puerta no por maldad, porque lo que te persigue entró por ella, no fue a propósito. A veces por ayudar, se nos cuela lo que come. Sentí un golpe en el estómago. ¿Mercedes? Repetí, como si la palabra supiera amarga. No, ella, corrigió Efigenia. Su marido muerto. El que nunca dejó de beber, el que trajo a casa el pan de otros, y dejó que se lo comieran en su mesa con risas que no eran de esta casa. El que se burlaba, como te burlaste tú. A veces la saliva del muerto moja lo que el vivo mastica. María Fernanda apareció detrás, con un suéter sobre los hombros. Me miró largo. La tía está mala, dijo repitiendo la frase de la llamada. Se la come por lo que amó. Y a ti te tocó por migajero. Estamos a tiempo, si en verdad quieres. No le pregunté qué era a tiempo. Lo supe con el impulso que nos queda a los animales acorralados. Había que entrar a la casa de doña Mercedes. En la hora en que a las cosas se les cae el sueño como costra, había que buscar dónde se esconde el primer bocado que di al hambre sin ofrecerlo. El camino hasta allá fue un hilo tenso. Entramos por la cocina, porque la puerta estaba apenas entornada. La luz de la mañana apenas empezaba a derramarse por las rendijas. Todo parecía quieto. Sobre la mesa, el plato con lentejas y la vela apagada. María Fernanda susurró mi nombre, no completo, no como mi madre, sino el de niño para que no pensara en el cementerio al oírlo. Efigenia caminó como quien ya conoce los rincones. Llegamos al cuarto pequeño, el que usábamos para dormir cuando me quedaba de niño. Ahí en una esquina, el rebozo colgado con la marca de la mordida, y debajo, un baúl antiguo de esos con metal oxidado y un olor a humedad mezclada con aguardiente. La vieja se paró frente a él, puso la mano sobre la tapa y cerró los ojos. Aquí, dijo. Cuando abrió el baúl, el aire cambió con un movimiento casi audible. No fue olor a pan, fue a cantina. Cerveza seca, mezcal volcado, cacahuates rancias, risas que apestan. Dentro, en un plato de peltre descascarado, había migas, muchas, secas, como las que había en mi casa, pero mezcladas con otra cosa, pedacitos de etiqueta de botella de alcohol, bolas de papel de tamal, servilletas con nombres escritos. Entre ellas, distinguí un nombre que me detuvo el corazón, el mío, escrito con la letra de Mercedes, en una servilleta de la panadería de don Ignacio. Te apuntó, dijo Efigenia, suave, sin acusar. Para acordarse de rezar por ti, dijo, para pedir que no fueras tan así. No terminó la frase, no le hizo falta. Lo entendí todo. Ella guardó mis migas, mis uñas, mis olvidos, no para dañarme, sino para decirle a alguien, al muerto, al hambre, al migajero que me dejara. Pero lo nombrado es puerta. Un zumbido llenó el cuarto. No venía de ninguna parte, y venía de todas. Las lentejas en el plato vibraron de nuevo, a lo lejos como si obedecieran a un pulso. El piso se enfrió. Del rincón salió una sombra baja. No era el migajero del río, era otra cosa, menos definida, más antigua, una lengua seca de pan viejo, un aliento con rezo y tabaco, una risa apenas sostenida por dientes de azúcar. Faltas, dijo otra vez, y la palabra no vino de una boca. Vino de la casa completa, de las fisuras del techo, del marco de la puerta, del baúl. María Fernanda se acercó a mí y me tomó la mano con fuerza. Su piel olía a hojas de naranja. Si te muerdes la lengua, que sea hasta sangre, dijo. Nomás así no contesta tu nombre. No lo pensé. Me mordí de nuevo, más fuerte, hondo, hasta que el sabor metálico me llenó la boca. Cerré los ojos para no llorar, para no decir nada que me atara. La sangre cayó en el piso y dibujó un hilo. Efigenia, rápida, empapó su dedo en ella y escribió sobre el borde del baúl mi nombre completo al revés. No supe que se podía. Pensé que los nombres solo existían en un sentido. Todo lo que se abre se puede cerrar, murmuró.
pero duele, y dolió. En cuanto trazó la última letra invertida, la sombra bajita dio un salto, como si tropezara. Se quedó quieta un segundo, confusa, los dientes tiritándole. Entonces el baúl empezó a latir, un latido profundo como de animal gordo. Las servilletas adentro se agitaron, como si debajo hubiera un murmullo de voces en fiesta. Efigenia metió las manos sin miedo y sacó el plato de peltre. Me lo extendió. «Llévate lo que te nombró», dijo. «Y donde lo llevaste a comer dale sepultura, o te seguirá buscando la boca». Yo asentí, mudo, con la lengua anestesiada por la sangre. Tomé el plato, que pesaba como si cargara un corazón húmedo. Salimos los tres a la calle, con el sol levantándose ahora sí, redondo sin ganas de esconderse. El camino al río parecía más corto, como si la ciudad al fin tuviera prisa porque arreglara lo que descompuse. Llegamos al claro y me arrodillé. El agua, que ayer se arrugó al oír mi nombre, hoy lo ignoró, como si no existiera. Escarbé con las manos en la arena húmeda y abrí un hueco. Olía a limo, a larvas, a cosas que no deben tocar la luz. Puse el plato dentro y lo cubrí con tierra hasta que no quedó borde. No recé, no supe qué decir. Me lamí la sangre seca en los labios y dije, apenas perdón, no a alguien, sino a lo que me había mirado comer tantas veces sin invitarle. El agua hizo un sonido suave, como de mujer que suspira después de llorar. No fue el suspiro del pan. Fue otro, y con él una calma que no conocía desde niño me cruzó el pecho. No era felicidad, era silencio. Entonces y solo entonces, Efigenia me tocó la frente con 2 dedos. «Te va a seguir el hambre», advirtió. «No esa, la otra, la que hace que te burles, la que te hace tirar. Si un día te sorprendes con migas en los bolsillos, acuérdate, no las botes. Regrésalas a tu boca, aunque sepan a tierra. Agradece como si te hubieran dado la vida, porque te la dieron». María Fernanda me soltó la mano. Su mirada ya no tenía triunfo ni lástima, solo un cansancio dulce. «No vas a dormir bien esta noche», dijo. «Te va a visitar lo último que queda. No lo corras. Dile que ya no hay plato». Quise preguntarle si eso era todo, si de verdad acabaría, si a Mercedes se le quitaría lo malo. Efigenia alzó un hombro. «Nada se acaba», respondió. «Se cambia de plato». Me miró hondo. «Pero por lo menos esta vez comerán en su casa». Regresé con una paz prestada, que sabía que se desharía al tocar mi puerta. En el umbral, antes de entrar, me agaché. Pasé los dedos por la madera. Esta vez no había polvo de migajón, no había ceniza dulce, no había nada. Crucé. La casa olía a piedra. Puse agua a hervir. Lavé los platos uno por uno. Con paciencia de viejo, saqué a la calle la basura. Abrí todas las ventanas, no por miedo sino por costumbre, y cuando el sol ya estaba bien alto, me dejé caer en la cama, dispuesto a esperar la noche como se espera a un pariente que viene de lejos con historias de espantos y bolsillos con dulces. No sé cuánto tardé en quedarme entre despierto y dormido. A las primeras sombras escuché, desde la cocina, un sonido que no era masticar ni soplar, era el sonido de una silla arrastrándose despacio, como si alguien, con cuidado, se sentara sin querer molestar. En el cuarto, el aire se movió, fresco. No tenía el amargor de lo anterior, olía a agua de río y a comienzo. La vela encendida en el piso no lloró, se afirmó. Y la voz que llenó mi casa ya no dijo faltas, dijo otra cosa, más honda, más de entrañas. Acuerda, y en ese verbo cabían el hambre y el perdón, y el miedo que se va en deditos de luz por las rendijas. No contesté, no pude, solo respiré, lento, sintiendo, con la lengua entera esta vez, el sabor a pan que viene cuando uno por fin decide no dejar migas. Esa tarde me moví por la casa como si fuera nueva, con extrañeza y cuidado, como quien aprende a caminar otra vez después de una fiebre larga. Preparé café por primera vez en días sin que me diera asco el aroma, y me senté en el suelo a beberlo, mirando la puerta para asegurarme de que el viento ahora entraba sin traer nadie encima. Sin embargo, a medida que el sol bajaba,
Una sensación de espera se fue estirando en mis costillas. No era miedo, o no únicamente. Era la certeza de que algo más faltaba por desatarse. Una hebra minúscula que había quedado prendida a la madera de mi mesa o al borde de mis encías. Me quedé quieto, escuchando los trabajitos de la casa, hasta que la luz se volvió de cobre y los pájaros comenzaron a discutir en los cables. Entonces me puse el rebozo en los hombros y recorrí los cuartos pasos cortos, tocando con la yema de los dedos el marco de cada puerta. Mi nombre al revés seguía marcándome la lengua por dentro, como si lo hubiera escrito en carne. Cuando la noche cayó, no prendí todas las velas. Dejé una sola, la más bajita, sobre el piso del cuarto. Me acosté boca arriba, las manos cruzadas sobre el pecho, y conté mis respiraciones como enseñan a los niños asmáticos. A la 10ª, escuché el arrastrar suave de una silla. A la 15ª, un vaso hizo ese golpecito de vidrio que hace cuando alguien lo baja con cuidado, como para no despertar a la casa. A la 20, la voz volvió. No salió de la cocina ni de mi memoria. Vino de la línea exacta donde el sueño se encaja con el cuerpo. Acuerda, dijo otra vez, y el verbo me atravesó lento, abriendo cajones que no sabía que tenía cerrados. No respondí. Cerré los ojos con delicadeza, como si sostuviera agua sobre los párpados. La voz respiró conmigo un rato, compás a compás, y luego cambió de sitio. Estaba al pie de la cama, como se paran las madres cuando nos miran dormir. Hoy no traigo hambre, dijo. Hoy traigo cuentas. Me incorporé despacio, sin encender la luz. En la penumbra, la figura era una costura de sombras. Ni vieja ni joven, ni mujer ni animal. Un pliegue que olía a naranja pasada y a domingo. No te conozco, le dije sin rencor, solo para no quedarme callado. Me conoces en los restos, respondió. Me conociste el día que te comiste el sándwich encima del fregadero, para no ensuciar un plato, y dejaste las orillas en la basura sin bolsa. Me conociste cuando escupiste migas detrás del sofá, para que nadie viera que comías a escondidas. Me conociste cuando te burlaste de la niña de las flores y le soplaste azúcar en la cara. Yo no nací en la brujería. La brujería me aprendió a pronunciarte. Guardé silencio porque cualquier defensa iba a sonarme a mentira. La figura avanzó un paso. No hizo ruido. No pesaba, o pesaba como el aire pesado. Te voy a pedir algo, dijo, y en esa frase cabían años. No te prometo paz, te prometo trato. Yo tragué saliva. Dime, mañana al alba vas a ir al cementerio de Santiago, al lado del muro viejo, donde descansan los que se sentaron en mesas ajenas. Vas a entrar cuando el conserje haga crujir la cadena del candado y se haga el distraído. Ahí bajo la higuera hay un sitio que no tiene lápida. Le dices que vienes de parte de la mujer de trenzas que a veces convierte el pan en semilla. Le vas a llevar esto. De la penumbra surgió un objeto pequeño, tibio, que dejó sobre mi mesa con un golpecito corto. No lo vi, lo toqué. Era una oblea de pan antiguo, sin dulzor ni sal, con una textura que recordaba a cuero muy seco, y en medio apenas un hilo rojo atravesándola. ¿Esto es mío?, pregunté. Esto es de todos, contestó. Lo tuyo es el hilo, lo que lo enhebra. Luego, sin despedirse, la figura se plegó hacia sí misma y se volvió olor. El olor se enredó en la cortina, cruzó el cuarto y se fue a dormir al pasillo. Me quedé sentado, con la oblea en la mano y el hilo rozándome la palma como un latido chiquito. Dormí entrecortado, con el oído atento a las paredes, hasta que el primer gallo del vecino ensayó 2 veces y se cayó. El cementerio a esa hora parecía un animal de piedra respirando despacio. El conserje, un hombre de sombrero deshilachado y ojos que no se sorprenden, me miró como se mira a los que ya vienen con permiso de otro lado. «¿Por ahí?», dijo sin que yo le pidiera indicaciones, y señaló la higuera que se levanta a ras del muro, con sus raíces gordas bebiéndose el ladrillo. Caminé por senderos flacos, esquivando cruces chuecas y macetas con agua verde. Las hormigas hacían su camino ordenado por encima de los nombres, sin detenerse a leer. Al llegar, la tierra bajo la higuera estaba húmeda. Me arrodillé, la oblea en la mano,
Pesaba como si hubiera absorbido noche. «Vengo de parte de la mujer de trenzas», dije. Y al decirlo me sentí mensajero y cómplice. «Vengo a pagar una deuda que hice dándole de comer lo que no debía a quien no tenía hambre mía». No hubo viento ni trueno, solo el crujido de una rama que dejó caer una hoja. Abrí un hueco con los dedos pequeño y puse la oblea dentro, con el hilo hacia arriba como si fuera el tirante de un puentecito. «Que no se me olviden los platos de nadie», añadí, porque las palabras salieron solas. El suelo devolvió un rumor muy leve, como si debajo alguien se moviera en la cama para acomodarse mejor. No supe si era el marido de Mercedes, si era un borracho que no conocí, si era el hambre con nombre nuevo. Me levanté con las uñas llenas de tierra y el corazón templado. Al darme la vuelta, el conserje ya no estaba. En su lugar, apoyada en el muro, estaba María Fernanda. Llevaba una falda que le barría el polvo y una blusa blanca simple, limpia como la mañana. «Era aquí», me dijo, con una certeza que se le parecía. Asentí, y durante un segundo sentí vergüenza por aquella broma cruel de años atrás, que ahora era una espina que no clavaba sino que impedía cicatrizar. «Te debo un perdón», dije torpe, como quien no sabe envolver un regalo. Ella frunció la boca, sopesó la frase, se la llevó a la mejilla para sentirle el peso. «No es a mí a quien se lo debes», contestó, «pero yo lo recibo para que ruede». Hizo un gesto con la cabeza hacia la salida. «Vámonos antes de que el sol hiera las letras». «Quería». Caminamos juntos hasta la reja. Afuera, el mercado ya abría, y los primeros puestos alzaban humo del comal. Me pidió que la acompañara a la casa de Mercedes. «La tía está entre el sueño y el borde», dijo. «Si te ve, tal vez deja de morderse los recuerdos». Cruzamos calles que ya me sabían distintas, como si las casas, enteradas de lo que hice en el río y en la higuera, me midieran con ojos menos filosos. Al llegar, tocamos con cuidado. Nos abrió la sobrina, con la cara lavada y el pelo húmedo de haberse tomado la madrugada llorando. «Está despierta», avisó, «pero es como si no viera». Entramos. La casa tenía olor a alcanfor y a sacristía. En el cuarto, Mercedes estaba en la cama, más pequeña que nunca, con el rebozo sobre el pecho y la mordida, esa mordida chiquita de dientes de leche, ya marcada como una mancha de aceite antiguo. Me acerqué moviendo apenas el aire, temiendo romperla. Sus ojos me buscaron y me pasaron de largo. «Tía», dijo María Fernanda, «ya no hace falta guardarlo, ya lo llevó al río». Los ojos de Mercedes hicieron foco, un foco trémulo, y por un momento brillaron como los de una niña a la que acaban de decirle que puede ir a nadar. Me tomó la mano con una fuerza inesperada. «Perdóname por escribirte en servilleta», murmuró, con la voz arrugada. «Perdóname por rezarte mal». Le besé los dedos. «Yo te pedí mal el pan, tía», respondí, porque se me ocurrió que así se decía cuando el orgullo nos hace hablar con la boca llena. Se quedó dormida con un resuello que tenía ritmo de páginas. La sobrina nos hizo señal de salir. En la cocina, Efigenia estaba sentada como si hubiera llegado por la ventana con el olor a ruda. Tenía una taza entre las manos. «No me sorprendí. Ya le diste de comer al de abajo», dijo, feliz como se está cuando el clima por fin le hace caso al cuerpo. «Ahora te toca a ti. No se te ha ido el que te nace en la lengua». Me señaló un plato con pan nuevo, grande, y un cuchillo. Lo miré con desconfianza. Ella sonrió. «No es truco. Córtalo. Pero esta vez vas a invitar a mí, a la sobrina, a la muchacha, a la puerta abierta, que también come, y tú vas a ser el último». Dudé un instante, y luego, con manos que sudaban, hice lo que dijo. Corté rebanadas anchas, tantas como nos dieran y un poco más. Repartí con cuidado. De cada rebanada cayeron miguitas redondas, que recogí con el canto de la mano para devolverlas al plato, no por miedo, sino por deseo de que nada sobrara a destiempo. Comimos en silencio, masticando con esa atención que se parece a rezar. Cuando me tocó, llevé el pan a la boca y lo dejé quedarse. No sabía a moho ni a agua vieja, sabía a trigo y a manos. En la garganta la miga bajó como un animal tranquilo que encuentra su cama. Al tragar, sentí que una costra invisible se desprendía del paladar. «Aquí termina lo que empezaste cuando dejaste el bolillo en el suelo», dijo Efigenia, limpiándose los dedos en el rebozo. «Pero termina nomás hoy.
Mañana es otro horno. Me guiñó un ojo, y ese gesto que en otra época me habría dado risa, me cerró los poros por un segundo. Así funcionan las atenciones, pensé. Así se atan y desatan los mundos. Al salir de la casa, el sol ya se subía a los hombros de las azoteas. Acompañé a María Fernanda al mercado. Nos detuvimos frente a su puesto de flores y plantas. Tenía macetas nuevas, hojas brillantes, paquetes de semillas con dibujos ingenuos. Tomé uno sin ver y leí el nombre: Amaranto. Se hace pan también, dijo. Chiquito y crujiente. Si un día te das cuenta de que vas a tirar, acuérdate que existe lo menudo. Asentí, y ella me miró con una dulzura que no era coqueteo ni perdón, era algo parecido a un bautizo, pero al revés, una bendición para que dejara de hundir la cabeza en los platos. Regresé a mi casa con una calma cansada. Abrí todas las ventanas y barrí no porque temblara, sino por gusto de verlo limpio. Me paré en el marco de la puerta y pasé el dedo. Nada de polvo con olor a migajón. Ese día cociné con hambre de personas, no de sombras. Preparé frijoles, cebollita en la sartén, tortillas calientitas, y el pan que quedó lo envolví en un paño y lo llevé al atardecer a la vecina, que a veces me saluda con pena. Cuando me quiso regresar la mitad, le dije que hoy no, que hoy tenía ganas de que en mi plato no sobrara nada y en el suyo no faltara. Se echó a reír, desconfiada, pero aceptó. Volví ligero. Esa noche, ya en la cama, supe que vendría la última visita. No lo supe por señales. Lo supe como se sabe que va a llover cuando la piel de los brazos se eriza sin frío. Dejé la vela a la altura de mis rodillas. Me cubrí con el rebozo como quien se abriga con la voz de alguien. Y esperé. Pasó la hora de los platos que vibran y no pasó nada. Pasó la hora de las voces que imitan a mi madre. Y no pasó nada. La casa respiró. El techo crujió. Los perros hicieron sus cosas de perros. A las 3:13, que fue la hora marcada desde el principio, la puerta del cuarto se oscureció un poco, lo suficiente para que supiera que no estaba solo. No pedí nombre. No ofrecí trato. No hice círculo de sal. Lo dejé entrar, como se deja pasar a un viento viejo que conoce el camino. Se sentó a los pies de la cama. No masticó. No marcó con uñas. Solo dijo con una voz que ahora sí pude reconocer, porque era la mía cansada: no vuelvas a botar lo que te nombra. Y en ese consejo, que sonaba a regaño y a abrazo, a catecismo y a insulto cariñoso, me quedé dormido por primera vez en semanas, como se duerme después de arreglar el cajón de la cocina, sabiendo dónde está cada cosa. Desperté con el sol en la frente. La vela se había consumido sin llorar. En el piso a la altura de mis pies, había un dibujo diminuto hecho con polvo, casi invisible. Un círculo con una flecha hacia afuera. Lo soplé y se deshizo. No olía a pan, no olía a nada. Salí a la sala, y encima de la mesa, cuidadosamente doblado, encontré el rebozo de doña Mercedes. En una de las puntas, donde antes estuvo la mordida, alguien, no sé si humano, no sé si el viento, había bordado una pequeña greña de pan, apenas un trazo claro, como si una aguja hubiera ido y venido recordando un oficio. Me lo puse sobre los hombros con una gratitud que me llenó los ojos. A la tarde, fui a la panadería de don Ignacio. Cuando entré, la campanilla sonó limpia. Él me miró sin la sombra de antes. ¿Lo de siempre?, preguntó, como si siempre hubiera habido algo de siempre. Lo que alcance para compartir, dije yo. Y él asintió, sin saber que me estaba vendiendo la receta de quedarme en esta casa, sin que lo de abajo me chupase la lengua en la madrugada. Me dio conchas, teleras, bolillos. Compré también un pan pequeño de muerto, temprano para la temporada, pero ya lo tenía en el mostrador, atrevido. Lo llevé a casa. Puse mitad en un plato para mí y mitad en una bolsita. Fui a donde María Fernanda y se la dejé sin decir palabra. Ella lo olió, sostuvo un segundo la bolsa contra el corazón y me regaló una planta de albahaca delgada, vibrante, para que te huela el agua, explicó. Efigenia, que estaba sentada contando lentejas, me dedicó apenas una sonrisa. Hoy no te llamo por tu nombre,
me dijo. Hoy no hace falta. Han pasado días desde entonces. No escribo esto para convencer a nadie, ni para predicar modales en la mesa. Lo escribo porque a veces, en la madrugada, cuando me despierto para ir al baño y el pasillo está frío, escucho a lo lejos un masticar que ya no me nombra. Es otra casa, otra calle, otro que dejó su pan a la intemperie y piensa que la noche por ser noche no tiene dientes. Entonces me siento en el borde de mi cama, toco el rebozo, repito mi nombre al derecho y al revés y me quedo ahí, quieto, cuidando que ninguna amiguita se me vaya de la lengua al piso. A veces amanece y encuentro una sola miga en el borde del plato, viva todavía, latiendo como la tía aquella que escupí la última noche. La tomo con 2 dedos, la pongo en la boca y la dejo derretirse despacio. Como una disculpa, no sabe a miedo, sabe a pan bendito por la paciencia, a río que aprendió a volver, a la higuera que crece contra el muro y sin derrumbarlo lo vuelve sombra amable. Si alguna vez pasas por mi casa y huele a pan, no te espantes, entra. Te voy a dar un pedazo, grande o chiquito, según te lo dicte la pena de ese día. Y cuando terminemos, te voy a pedir que juntos limpiemos la mesa con la mano, recogiendo lo que quedó, para que no se haga animal. No porque le tema al migajero, aunque lo respeto, sino porque he aprendido que lo que no honramos no desaparece, se vuelve voz. Y yo desde aquella noche en el río, prefiero que las voces me hablen claro antes de que tengan que masticarme. Así si algún día te escucha, lo hará con la boca vacía, y quizá como a mí, te diga bajito, sin lastimarte: acuerda,